qué fas? Mira, ¿Qué fa días no te vieva? pues desde que no te he visto yo. Te vas por esos sendes, pues ti que no va Dios te replegue. ¿Y qué quieres que faga? Estás de la mi jota en casa. ¿No valgo para otra cosa? Pues, ¿qué vas a hacer? Siempre va algo que hacer, hombre. No, pero no tengo ganas. Eso y otra Es cosa, que eso y pena. hemos llegado ya a un punto que se ha acabado aquello, ¿sabes? Pues date el paseo a la ripera o Hombre, pues alto. no hace mucho que estuve. Fa Claro, pocos días que pillemos. ¿Y qué tal te fue? Bien, bien, yo muy buena compañía. ¿Vidos Blasarrio? Sí, y marmotas abundantes. No. Sí, muchas. Muchas. Antes no había mi hija dicho aquí. No, de una pareja que trajeron, se ha poblado de una manera que luego se nos van a comer hasta por las patas. Hoy sí, ahora llegará aquella época cuando no barrancó, a ripera cayó el tarranco. Que cayó un tarranco que no podían pasar ni los perros ni els cans. Lo creo que... Y según ha dicho el mariscal, a perra malletas por la trevita y todo pasar se ha clavado un tarranco debajo de la coda, según ha dicho el mariscal no tiene cura. Hostia, pues que estaría contenta, ¿eh? Joder, casi nada. Para haberlo visto. Oye, ¿y esto va a ser para mucho? Para mí no... ¿Cuándo? Oye, ¿y cuánto fue que no habías venido? Yo fue casi un mes. Hostia, ¿y por qué no vienes más osmino? Si te apreciamos tanto en este lugar. Como ha nevado todo para allí, siempre Ha llevado, pues aquí no. arriba en los cobaltos. Pero aquello no lo déjalo, que no baje más Pasar abajo. auto, Dios. A pasar el coche por la aduana. Sí. Eso es peor. Como aquello está lleno de pleno gabacho, ¿sabes? ¿Y no quitan la nieve los gabachos? Sí, afórica ya. ¿Sí? Sí. Pues no sé si son muy finos, porque siempre que paso está aquello puerco. No sé por qué será. Como te oigan te van a zumbar cuando vayas. También ver el zumbo, ver el tute que te... Que fuimos buenas migas. Fuimos buenas migas y claro, como te van sacando verduro de esos cuentos que tienen y por así de quesos y de mandangas, pues fan buenas migas. Claro. Cada uno a lo suyo, ¿sabes? Sí. Pues yo allí con ellos conviviendo años, o sea, sí. Tantos años que yo allí 50 años. Que tú has hecho mucha labor allí, ¿eh? Algo se ha hecho. Sí, claro. Sí. Que tú no puedes protestar de los gabachos porque te han tratado bien. Que no dito cosa. No, que te lo digo yo. Que no quiero que protesten ellos de ello tampoco. No, claro, no lo harán, porque no les habrá dado motivos. No. ¿Eh? No creo. Claro. Hasta ahora no dito cosa. Y como me lo digan, pues me tendré que ir. Ahora ya se echa todas las raíces grandes. No sé si te sacarán tan fácil. Claro, que te inventas medio voluntario, ¿eh? Porque poco tendrán que empujar. Siempre llama uno donde nació. Poco tendrán que empujar. Por eso te lo digo, hombre. Pues y yo te crebaba a preguntarte por eso cuando ibas a esos bailes de chullar sopas, ¿cómo te entendebas? Bueno, pues ahí te entendebas bien porque yo primero eras joven. Sí. Y luego pues te fuebas con aquellos chesos, unos cuantos vinos y entonces parlabas allí, o que no entendebas te lo imaginabas. Pero entendete bastante bien. Y los mezclabas con los guirrios, los toches, sí. Y esos. Pues también nosotros tuvimos la suerte en ese lugar porque caímos con los pudientes. Con Miguel Ángel y toda aquella gente, esos pudientes, Gonzalo y Pali, pues oye, entonces nos llevaban como señores. Dios, que poco lo dijo para ir. Pero calla que un año no tuvimos más problemas. Y entonces ya teníamos un 4 latas. Y llevaban unos bomberos por la mañana allí que no sé qué feba, pero aquella gente iban de fiestas, ¿entiendes? Y no le dieron vuelta, lo dejaron de canto. Y luego cuando nos vieron que éramos amigos de los gordos, pues nos vieron a dejar el coche en su sitio, ya pues amigos para siempre. Sí. Así se puede estar sitio. Y Gaby, mira, ves entrando no comer de los pudientes a de la cadera para nosotros. A lo mejor. Y si me va problemas, arriba una habitación para que estuviéramos un par de días. ¿Y vos clavabais una chimenera también? La chimenera cantó uno para Tachín y otro para mí. Sí, bien. Pero con tizón y todo lo que... Pues allí no fue hoy ir a rancho bueno, ¿eh? ¿Qué feban de rancho? O allí te feba unas cosas dichas que lo llamaban como la pasita robutino.
que eran como unas tripas revueltas enrolladas, buenísimo. Con chiletas. Que no hay todo Las nunca. guitarras chiletas, María no era aquello, Pedía que chiletas decíamos, con tripa. pero muy buena gente, ¿eh? Pero claro, Buenachén. sabiendo entrar, ¿eh? Buenachén. Pero entrando por lo bueno. Pues si entras por lo malo, ¿Cómo te haces los? pues como todos los lugares. Muy bien. Y estos de los valliches de Canfrán, Y esos ya eran Esos de Insa, todo eso. y esos ya eran de peor rayas. Donde eran más buenos y que pasaba su puentero ruso. De allí arriba ya apoyaba hasta Matías y allí ya éramos Sí, los era otra reyes. cosa. Ya te acordarás cuando íbamos. Y eso le trata yo menos con los de Canfrán. Y esos de Canfrán, tratábamos los de... Nosotros no. Pero vosotros cuando ibais hasta allá. No, cuando íbamos a esquiar. O cuando ibais a esquiar. Tuvimos unos cuantos años. Ya, esquiar Hola, que febáis, vosotros ya erais de los buenos del país, ¿no? No del país de aquí, de lo de España me refiero. Hombre, pues sí. Hola, aquí está y Luis y eran pues uno lo primero y otro segundo, y pero también era de los buenos que vemos. Estábamos en un equipo de España, de No, juvenil. equipo nacional. En los buenos estamos. Los buenos, hombre. En los buenos. Hombre, que pasa que éramos buenos. Que eran buenos esquiadores, hombre. Claro, claro. Pero mira, entonces también esquiaba pues los 4 de las casas pudientes. Ah, no. Porque los otros tenían que carrear con las ovejas hasta allá abajo. Hola, los proveedores no podían salir de casa. Tenían que carrear. Preguntarme a Josetín de Mama, Sí. que no creo que era de los más pudientes del lugar, cuándo y cómo conoció Madrid. Sí. Que al pregar hasta la estación Tastiva, yo te sabe, digo, fa... A ver, otro tren. Cata, que fumo fue ese tren. Que fumera, ¿no? Que fumo fue ese tren. Y por y se lo descubría todo aquello, y se lo pasó en grande. Pero debe ser peor cuando plegó a Madrid, ¿no? Si te contara. No, y solo le necesito contar yo a Luis Guillén. Ya es, Y le feba de que con Dios que ve allí, que me va a tranviar disos por allí, dice, cata, dice que se llevaban Todo. a aquellos sin chismes Y hasta que arriba. fumera echaban. Pero eso era lo de los tren que dice Isensa Villanueva. se venía. Pero luego todo le extrañaba y era todo nuevo para él. Y, Hola, pues mira, Como no había salido de casa. no me había dicho que dice que, nada más que los pobres se quedaban en casa. Y yo no era rico, ni necesito nunca. pero bueno, ya, pero tío. joder, tú eras de casa pudiente. De cojón. Hostia, yo me Ahora acuerdo un de ver a poco sí. por el pleno de Ovellas. Sí. Porque cuando íbamos con tío Mariano, primero ya eran las de Emilia y después las vuestras. Y allí van unas fiestas en aquella cocina. Pero ¿Te acuerdas de eso? Y carne a la cuántos pastora. años estás Y carne a la Hola, pues mira, pastora. tengo Y carne a 60, la pues pastora. que tuviera 7 u 8. Pues me ha llovido. Y era, ¿te acuerdas, Virolo? Y era una semigalada que estaban buscando. Le botaron café allí arriba, salieron panadero. Y dice, ala, que hay que baixar hasta los peleires a ver si encontrábamos carrachinas. Pues mira que en ese tiempo, ¿no? Plegamos por allí, pues ya dimos una batida por todos los cafés aquellos. Y al final caímos en uno que va allí en la plaza. Y no me va mucho material. Y whisky va, whisky viene. Y ya llevábamos, y era las 12 o la 1, y nevaba. Digo, tenemos que agarrar a dormir tarruba. Ahí a comer allí con los peleires. Y le faró panadero a aquella mujer. Dice, Felipsa, dice, nos tendría que hacer una tortilla de patatas. Y dice, va la abuela, de favor. Dice, a buenas horas voy a ir a pelar unas patatas. Y total que, como pudimos, emigramos. Pillamos a puerta y nos escapamos. Y a los 2 o 3 años plego y un día por Baraquel y me viene aquella abuela, dice, pero usted no era aquel de la tortilla de patata. Digo, y chiqueta, por no años que no como, yo no es que no ve que estoy tan pálido y estoy muy malo del estómago. Dice, pues estará aguadito del estómago, me dice la abuela. Dice, pero vosotros fuisteis los que no fuisteis sin pagar los whiskies. Siempre me acordaré de esa mujer. Y aún fa 2 o 3 años no se acordar. La cosa es que aguda la abuela. Hombre, yo lo que me acuerdo mucho de aquello que contaban del defunto Simón de Clara, cuando yo era con esquiadores, Con los esquiadores. Los esquiadores. que lo llevaban los Que recados, subían trafacera. llevaban los recados a la facera Trafacera. con una mula, Había un refugio allí, ¿sabes? de vanguardia. De la Barbachi. Donde volaban escalas de la canta bajo otro río. Eso es para ripera, para Que que eso graba. Pues entonces Y aquí en esas casas vuestras, Virolo, y los de chicorrol, mira, ve la patata de la calderada que te podemos comer. Ay, Que ay. no le beba otra cosa. ¿Cómo lo Pues- sabes? Pues y yo. el defunto Simón o que le ocurría que puya tal arriba
Con Sí, una, con le una, costó mu- con con una una mula. cargata, una mula cargata, claro. Y como no le costó mucho plegar entre uno y otro. Y que Y se- cuando llega hasta allí... Que estaba cansado también Sí, de subir. cómo Y la mula. Sí. Y se le encravitó. Y Y prega. mostraron a mula, se cayó toda la caldereta. Que plegó allí y se presentó como y era con mucha humildad a los jefes capitán, A los no sé qué capitán era. y serva. Y le dice, lo siento, señor capitán, que la mula se ha esburrito, Se ha caído. y ha volado todo Se le para el va a suelo. cabritar. Las pizcas se han Cabrito. marchado rodando Y ha quedado todo- y menos mal que Poito recoger el caldo. Replegaron caldo. Replegaron Había caldo. replegado caldo y allí el hombre quedó como Dios. Y las ¿Qué pasa? pizcas Que luego se enteraron que las pizcas se habían rodado todo. se les había comido él. Se había comido el pescado. Se los había afectado. Ya te voy a contar otra, les me lo contaba a mi Gerardo Simón, y eran fallo, van unas trincheras esto. cuando la guerra. Y les feba Daniel, dice, ya puedes salir ya. Que los rojos se les había terminado toda la munición y le volaban piedras los de ellos para que si quitáramos lo iban a levantar a taparos eso. Dice, ya podéis, estamos tranquilos, que se les ha visto terminar la munición y ahora tiran piedras. Se tiraban los bolos, pero unos peñazos dice que le arreaban para poderlo sacar del hidropeligro. Y se diera el amigo Simón. Ya te lleva Simón. Tenía unas anécdotas muy buenas. Siempre. Y Ay, yo te voy a contar otra y luego ya sigue esto. Cuando los años que hizo no telesilla y se que puya hasta arriba, esos que puyan a esquiar, sí, el fa Luis o jefe dice, ala, a Simón, dice que vamos a apoyar para estrenar o silla isa. Y ya puyaban por así cuando llegar a cita a Barcelona, isa, ¿cómo se dice? Santa Cruz. A Santa Cruz. Lefeba dice, pues Lefeba a Luis, dice, pues como no vayamos agudos, dice, sois de atrás y nos le pasan, Por de la silla de atrás que te beba otros que puyaban, dice, se nos le van a pasar, Dice, ya le podemos dar marcha a esta, Lefeba Simón a Luis. O sea, para que quieras. seguridad diera Simón. Sí. Y tú, este jodido que no hice cosa, virolo. No vio. Oye, No ¿cómo- sabe ningún refrán. no me vas a decir que se te ha olvidado la de Luis de Faure. Do Zapatero ¿De Faure. zapatero? Claro, ¿te acuerdas? Sí. Que plegaban antes cuando venían los No. pobres a pedir, iban con las alforjas, una limosneta, y plegaron un pobre a casa de ellos cuando se iban a poner a comer y trucan a la puerta y sale lo que le llamaban andaluz, a Luisito, y sale por la ventana, ¿qué va a dar? Dice, una limosnica, por el amor de Dios, no sé. Y, ¿qué pasa, Luisito? Que hablaba así su pai, que era muy fino. O bien yo aquel día me acuerdo yo de bien, o aquel Dice, día. que hay un pobre en la puerta que día el hecho. Dice, dile que suba a comer, que ya Se comerá un plato de sopa. se comerá un plato de sopa. Lo menos alimenta el cuerpo. Espera, Si jodido, nos da no, alimento- vale. Que entonces Luisito salió otra ventana, otra puerta y le dice, como Faurello era zapatero y antes empleaban aquella correa larga o tirapié, y dice, me ha dicho mi padre y como el zapatero usted va a bajar con el tirapié y le va a poner un cuero suave. El viejo coño aquello comprendió enseguida que iba a haber tutes, vino y sube el mozo y dice, que hecho que no le gustaban las sopas. Dice, ¡oh, Dios! Sale enseguida Romillo Faure y lo ve que corría a su manera. Dice, oiga, hermano, subes a comer con nosotros. Las sopas no alimentan, pero calientan el cuerpo. Y claro, pobre, cuando dice calientan el cuerpo, pillo una fitina y han oído más. Y si era lo más vuestro. Pues una vez vienen a llamarle la atención de lo preventorio, cuando está de sanatorio, Faure, sí. al abuelo que cantaba allí. Ramón. Dice, el uno que pide pan y el otro los zapatos, cantando sin cesar, rompiendo hasta los platos. Pero que se calle, que esto que el otro. Dice, mi casa no me manda callar ni María Santísima, que estoy en mi casa. Dice, ¿cómo se llamaba esa otra jota? Anastasia. Ah, No. Ahora Anastasia no me y era acuerdo. tía mía, la abuela, y era de la raza Sí. de las nuestras, Isa. Hermana de tu madre. No de mi madre, no, de la abuela. De la abuela. De la abuela. Y era.
Dicen, no son de alimento, pero calientan el Y cuerpo. son encima los Y problemas. eso le decimos al abuelo, Claro. a un pobre que iba a pedir algo. Feban una cuadrilla en aquel barrio. Hoy en el Entre tu abuelo, luego Pepito Racluz, tío Pepito, Hoy el abuelo nuestro, Beroy, Beroy, digo, lo de Santa María, lo de Pedro Juan. los la vuestros, Virgen. Sebastián de Virolo, Leta, que mira. tenía Aún me acuerdo yo de viera o padre Arodice, lo de Virol, a a Sebastián. su país. Que llegaba, se clavaba allí los libritos así en el labio punchado y plegaba un viejo de astibacho que no se puede decir a casa y decía, Leza, dice, pilla un pedaluco y limpiatichas la gaña, le feba. Marchaba más cabreado, se le iba, hoy se le feba Sebastián, o dichos. Y el abuelo Sebastián, o padre de su padre, el abuelo, Y si no lo conocí yo. tenía, siempre se hablaba que tú te Y se acuerdas, tenía los consumos. que se iba, Consumos tenía siempre. siempre. que gozaba y se le traía. Y contando se una casó. vez que pilló por ese mercado, pues se puso una caldera de aquellas que fean pues cochines plena manzanas, las trobó tan buenas, igual trobó plenas eran sin pagar. Seguro. Y arreó con una caldera Que lo plena. repregaraba por allí, Y ¿no? arreó, vino toda la geladera del otro lado del mercado, y luego esto con la caldera colgada en la Y romera. plegaría toda Chimaina y trobaría los carabines allí, ¿no? No, no, Ah, no, no, me feba, que entonces. se hablaba mucho, y era muy agudo. No feba, no era, no feba Aquel muchos. pa' pillar los carabineros tenían que estar como una estacada en la frontera. Para pillar. Para pillarlo. Que tú eres que más de una vez los pillaban, ¿no? Bueno, Por- Yo me acuerdo de Viera, ahí se del barrio de Yera de Casa Catarrone, aquel que como Yera, ¿cómo se llamaba ahí? O Vicente Yera. Se lo bachaban allí a todos los carabines, me acuerdo yo de crío. hombre, había pasado café, pero no sé qué había había pasado Esquillas. Pues con Esquillas, Bam- ¿qué Yera? Esquillas. Pues eso. No me acuerdo de Vielo entrar ahí en la oficina, aquí no... había pasado allí, con su que Vielo chocolate de bajaba. Pero qué edad tenía Vicentón. Hombre, Y ya- Colás. 19 años, Bien, o menos. menos, hombre. Y Colás no era ningún experto en contrabando porque no existía de buena manera. Pero fuera, cuando dices tú, aquellos ¿no? vídeos de antes. Fueras, Sí, dices. sí, cuando aquellos vídeos de antes. El difunto mi abuelo lo cogieron en la frontera Cocochís. y estaban ahí con dos mosquetones en la piedra, lo cantal que se bate. Picho Yera no Bachimaña antiguo, En Garras Machimaña, Tapato. Sí, en sí. Estaro Lago. El Estarolago. Pues allí tenían unos Con mosquetones, cuchivache. armados allí en la catarra. Como un parapeto. Y ellos allí venga a hablar con él, se ve que les coge un mosquetón. Se lo echa al hombro y el otro en mano. Y los carabineros que estaban durmiendo. Que va discutiendo Ah, discutiendo. y se ve que se va altos manos arriba. Y con el mosquetón ahí se ve que se cagaron y llegaron los otros que venían detrás y se ve que ellos por ahí, por aquellas Y entonces piedras se fueron a... los tornaron a dar enterraron la por vuelta por ahí. el tardero bolo y no los vieron. Y ganaron. Fueron a entrar por detrás de la piedra de lo cantal que se bate y los pillaron allí y los machacaron. Pero que sí, de estas neva, yo me acuerdo cuando te contaban que los carabines que me preguntaban, ¿no habrá visto al señor Beroy, a lo que fuera que, Claro que sí, que lo vigilaban a ver si había ido a Francia y a lo que le preguntaban del lugar, del valle donde fuese, decían, ¿no habrá visto a fulano? Los carabineros. Dice, sí, Dastita baixo marchaba hacia la Artosa, marchando para ratos, y había cogido lo que vino el baño. Y allí era al revés. Y le decía que había marchado tan hartoso. Pero yo me acuerdo de, mi madre nos le contaba una, cuando yo era niños chicotons, que también aquel abuelo nuestro de la Nucia debía ser un poco de armas tomar, y habían ido a buscar mulas, como feban al rumino Claro, tal allá, tal otro bote. al otro lado. Y las pusieron en el coro de la iglesia. No, eso déjame que termine, si no, no lo... Y fueron por las mulas, los carabines se enteraron que porque feba muy mal día. Y a hacer el escombro, ¿no? Y se clavaron allí en la puerta del castillo, se clavaron todo el día. Y pasaban, volvían, se los miraban, y los críos de cuando en cuando, y ya se aplicaban donde tenían que ir, hasta que el troniecho
a ver si los llevan a lo mal por Campo Llano, que lo llamaban aquello. Campo Llano. Y os caminé allí todo el día. Él fue uno de los críos, cuando había tantos y no les daban importancia, que tornaban, entraban, se iban. Y uno de los críos que vuelve a casa y le dice al abuelo que están ya plegando a Campo Llano. Y el abuelo calculó un poco y sale que era al final de tarde y les fa... Amigos, que vos estéis chelando de frío aquí, Puñarte arriba. vais a echar un trago, hombre, que a mí me da pena, vivos aquí todo el día de esta manera. Y no, hombre, que no faltaría más, ya un puxos los hizo entrar a echar un trago. Una miajota jamón y algo para entretuvirlos allí, una miajota. Y los ratos que estuvimos allí eso, le plegaron nosotros, entraron unas mulas hasta el corral, y entonces... Cuando ya se escondieron, cuando ya se apañó la cosa una MJ, bueno, ya no lo retuvo mi hija, se creía ni que no, que tenía trabajo. Y gozaron pasar toda la noche vigilando a ver si plegaban, pero no enviaron ninguno. Las habían clavado dentro ya, pues ya no lo pillamos. Estaba el Pues otra vez en Ocoro la iglesia. Venga a mirar el escombro por toda la Nuza y las tenían en Ocoro. Calcula para subir hasta Ocoro. Que eran medianos también aquí los dorados. Si eran malos. Mira, una vez y era yo No es 14 que años. fueran malos, es que las circunstancias los Hombre, traían así. Se hizo un cuarto baño en casa Jimeno de Escarrilla. Y el cocho que tenía una mesacha por allí por la Nuza, con una bicicleta los dos. O herramienta que se llevaba y era un caldero y poco más, y un regla de barra. Y yo me fui a apoyar con él hasta la Nuza, yo de vigilante para bicicleta. Y cata que ya calla, que me la sacan por un callizo que va entre la esquina aquella de Protolesta, la plaza. Sí. O pobre coche encima que estabas guadernato. Unos tutes casi me lo matan. Y lo tuve que vaciar como Dios me amparó. A coches era fina y vero, pues entonces tenía yo 14 años, 13. Y nos plegábamos para el Albatax. Y al otro día vuelta a picar, Mariano. Pero es que... ¿Y sabes quién era aquel? O Romo aquel, o Matón aquel. Aquel le hizo una lucha aquel de Tramagastilla, que era de la Vedán. Ah, sí. Y se lo vi de yo una vez allí baixo en Palos, allí lo cantó el agua allí baixo en el mar. Sí. Dejó de una moto con una pita. Y sí. Romo ese que estaba por Escarrilla. Sí, Escarrilla estaba de criado, Aquel era malo, por eso que dice allí en Ebreva de todos los lugares, pero en Ebreva muy malos allí, Con se la Marino, todos en manada. con Marino, que fa días que no lo veigo. Allí, Pero ya lo hicimos también. ¿Te acuerdas cuando pero íbamos tenía mucha gastar cocho, Ahí lo parieron, dice que lo habían parido en un balcón. Joder, lo jodieron en la relladero balcón de allí baixo de escolar. Allí Ahí dice cuadraron una pata. allí dice que había nacido. Me acuerdo cuando una vez nos enteramos que Judas o de Escarrilla tenía herramienta de a guitarra y con la U. Sí. Y nosotros que andabas a la USMA a ver si trovabas algo para ti. Y no sé quién, pues no te podías comprar nuevo. No le beba, de bacalao. no. Y arreamos Tascarrilla, los dos mano a mano nos preparamos la cuestión. Vamos a ver a Judas. Y Judas ya nos recibió bien, ya, pero que había que pagar. Había que pagar y que había que pagar A Manta. ¿cuánto? Unas 300 pesetas, me cago en la echamos mano, le echamos lo que teníamos, pues ya tornaréis con lo demás y os llevaréis a herramienta. Bien. Me cago, Dios. Allí tuerce y tal y vuelta hasta que pudimos haber recogido lo demás porque pensábamos le pagar 2 o 3 veces. Pues mira que hice bien yo y era muy alto. Como a Judas. Y se era beba una vez que se debe entender con una gitana. Y plega un día que la vio la otra que era Carmen, a mujer, y ya lo tenía vigilándolo, ¿no? Y plega un día la vía que entra la gitana, dice, los va a pillar allí de las orejas. Y la pilla que tenía una trampa arriba y la clava arriba en un falsón. Y cuando entraba y era la mujer de él, ve que se escondeba unas alpargatas por el agujero del falsón de arriba. Dice, ¿qué has hecho, Matías? Dice, nada, que me sobraron estas alpargatas y les he volado todo arriba, taro... Les había volado toda abajo, arriba, taro falsón, dice, y luego ya apoyaré a replegar todo por allí arriba. Y era la gitana que la tenía arriba. Pero la otra no la ha habido, ¿sabes? La ha habido entrar, pero no ha habido por dónde salió. Y era muy agudo ese viejo, ¿eh? Pues yo lo que me ocurría ahí, muchas veces la gente
charla pues ti de que no, porque no se habla, porque no se o Pantecuto, que no se, y lo que ahí yo me parece que va mucha gente que está un poco enteratos de la realidad. Como cuando ya éramos chicotos, iba a estar hasta la escuela para empezar un maestro con ovencillo. No te dejaba En charlar. cuanto este no oía uno, los tumbos caían como la tronada. Y luego, pues, para poder imponer a lengua oficial o español, pues en Portoslós encontraron una estimaña que decían que ya era de mal educados, que entonces ser mal educado ya era un lastre. Y de mal educados, hablar así, que era de poco instruido, que era de no sé, y la gente que se tenían un poco por arriba de esos de arriba que hacían Dichos de las casas pudientes, pues en general. Y esos ya éramos bien hablados. Pero por eso nos avergonzaban a todo el país, ¿eh? Que te trataban de mal educado. Que no sabíamos hablar, que ya No éramos sabíamos unos hablar. paletos y que éramos unos tontos. De paso, Y por eso se ha quitado una fabla en este país. cuando han hablado nosotros valles, nuestros pueblos de valle, han hablado de los pantecutos son los que hablan más mal. Eso es, ahí te pones. Siempre veo los panticutos que ya éramos unos paletos, unos tontos. Que no sabíamos hablar en el castellano ni... Y nosotros les decíamos, oye, que nosotros hablamos nuestra lengua y nuestra fabla. Les decíamos. Y no querían hacer caso, a nada. Pero hoy más que nunca, yo me quedo para toda ver esa ignorancia. Pero hoy han cambiado las tornas, que quieren hablarlo. Espera, ojalá fuera así. Quieren hablarlo unas cuantas personas. Ya que no hubiera unos cuantos como Ise. Ise sí que... Como tú y como yo, nos volvería otra vez a la Lo que ignora mucha gente. Teníamos que tener nosotros. Y de chicorrón, si no fas tú, si nos hubieran dejado todos charrar, verás cómo charramos. O que no estuvieras en Salamanca, estarás en otro sitio por allí. Eso que pasa en Galicia y en Cataluña, que hablan su habla. Y nosotros tenemos derecho a hablar a la nuestra también. Y otra cosa que no caí de lo que estábamos hablando de por qué. Pero todo influye. Que quiero decir, sacar lugares, creo que ya eran razones de dicho. Cata, por ejemplo, ellos que van pues a aprender lenguas, o inglés, o francés, ellos, pues hay una cosa muy importante que todo el mundo que está metido lo sabe. Lo que más le cuesta a una persona y aprender a segunda lengua, aparte de la suya, la materna. A segunda lengua y muy duro y cuesta mucho trabajo. A tercera ya va una miajota mejor. Y la cuarta ya rueda. Entonces, estamos perdiendo aquí en un lugar una facilidad gratuita de dejar los mensajes que tengan a segunda lengua, que eso a nosotros nos ha valido para algo, y así poder pasar con más facilidad a otras idiomas que saben de lenguas dichas de afuera. Pero tú has tenido mucha suerte porque cuando fuiste hasta allá al otro cote, ya llegas y medio patuá y ya te defendebas de... Tú lo hablabas de siempre, el francés. Pues eso, pero por patuá. Pero plegabas cualquier otro que no habías estado allí nunca y no te entendebas con nadie. A nada. Pues eso ya era. Cero pelotero. Yo reconozco que yo lo primero, el hecho de haber hablado ya una segunda lengua, me ayudó mucho a entrar en otros circuitos. Y eso es una de las cosas que me va que... Y luego yo lo que les digo, y no, que me llega al alma, cuando voy a Chovenalla que... Corre Dios, pai, que les da vergüenza de... Están desmandados. Y yo les digo que eso es perder todo el honor de que puede tener una persona. Para yo, mayor deshonra y es ser descastado. No tener ni el apego ni el cariño a los padres, a los abuelos, a todos los que han pasado con nosotros. Porque una vez más, y se lo repito, Hermino, una vez más, si no hubieran pasado esa gente y se hubieran sacrificado, que se hubieran ido a médicos, esto no existiría y nosotros no conoceríamos. No conoceríamos nada. Y eso se merece una miajota de respeto, mucho respeto, mucho cariño y un don. Pero aquellos niños amaban el patriotismo de los lugares, pero que a Chovenalla ahora da la impresión que
como si les cayera para fuera, que han caído del cielo porque se lo mereceban y estoy de ellos. Pero los que han estado fartos y los llevan prácticamente a los colegios por hastía bien estudiados. A mayor culpa, y fartos de arxa. a mayor culpa la yo la tienen os países por no darles una miajota de lo que va a quedar en estos casos de consejo, esbarrarlos una miajota. No, pero que la gente se cree más lista que antes, precisamente. Por ignorancia. Por ignorancia o por dejarse ver. Por ignorancia, porque no saben la realidad de lo que es y les parece que saben todo, como a todo ignorante le parece que sabe todo. Sí, Y no sabe nada. Y por eso al no saber nada, se fa cualquier burrada. Eso que Mira, es así. ahora tienes las mamás, que los tienen grandes como pullinos, que luego, porque ahora les quitó de Taramili. Aún los acompañan tastitar o convento y se da libacho. Claro. Y antes tú, cuando eras tú pequeño, con 8 o 10 años, ya te pillabas un tocho y... Como me pasó, Pues que de eso, 14 claro. años cumplí yo en Tierra Baja. 14 años cumplí en Tierra Baja con Otocho, era mano. Y agárrate. ¿Y ahora quién sale? A los 14 años. A los 14 O a años los 12, ya estaba cansado yo. No claro. tenía 12 años que yo era rapatán en el canal. Hasta encima En Bachimaya. los tiempos nuestros Me pasé un verano era allí con un Marcelino desastre. Era No un tenía desastre. 12 años yo. Pero que no era un caso único, que era la mayor parte. Cuando iba a la escuela, el defunto Chan declaró, el defunto José Don de Catarrón, el defunto Tilón. Si a la escuela no nos dejaban ir Que por sí, ir a que hacer sí, el no, labor. escucha, cuando iba el chico tonto a la escuela, iba con ellos y no tenían otra conversación a ver cuándo plegar al ganado, porque estaban fartos de esa escuela de mierda que no valía para cosa, y yo era yo que se pegaba. Para todo el día. O que te decían para que pillaras un tocho y No. En la escuela mismo, hablo de estos porque no eran de los más adelantados en la escuela, sin ninguna mala. Y esto, yo me tocaba, yo aprendí a leer muy chicotón, no me acuerdo cuando me enseñaron de muy chicotón, y cuando fui todo maestro, ya sabías. como una carmelina. Me clavaron a leer con Ernesto Vicente, con Fidel de Valero, con Zurriaga que venía a la vez, y con toda esta banda que estaban para salir de la escuela. Y entonces el maestro nos mandaba a repasar esa lección, que iban un poquitín más atrasados, a lección de leer, no de matemáticas u de otra cosa. Y plegabas, y yo me acuerdo que el defunto Juan charraba, llevaba un rato, y me feba luego, ¡un Dios, moce! Como le digas al maestro que lo sapemos, cuando salgas, tutes. Y no me fa mucha falta, pero cuando plegaba a los maestros, que el don José, Leña. me decía, a ver qué. Sí, muy bien. Y ya pasaba. ¿Cuántas veces me he acordado? Y los tutes que me proponía Juanito Clara, que luego fuimos tan amigos más tarde. ¿Y de Félix, vos acordáis? Sí. Talitosa. También era bruto de... Cuando el señor verdad, a Jesús, cuando aprendiera a Jesús como lo podían hacer entrar en la cabeza, o maestro trobó una astucia. Hizo un tablero con dibujos y cuando lo hacía leer, le decía, por ejemplo, abanito A. Veía o ventilador o abanico, decía abanito A. Escoba E. Figo Fi. ¿Cómo iba el dibujo? Ojo O. Y uva U. Pero aquello de figo y abanito se quedó. Y se quedó para todo el mundo, para siempre abanito. Después le venía dicho del abanito A. Sí. Abanito A. Ya fa días. Joder. Cuéntale esa de Cheputón allí arriba cuando lo empujaba... Con Pedro Pelaire, Chapotón y Entramata. Chaputón, ese ya era, pero eso ya era en Magas, ¿no? ¿Y era eso? No, era robando gallinas. Robando gallinas, ¿y era eso? Robando gallinas. Y era Pedro Pelaire y no sé quién era. Sí. Y dice, no digas nada, Chapotón. Y el otro le pegaba zumbazo, Chapotón te la mata. Tú te vas y tú te vienes. Tú te vienes y Chapotón te la mata. Que era uno de Casemiro y... Pues Cheputón ya era de Casa Casemiro. Sí, Pedro Pelaire.
A Pedro Peleire y era el otro. Pedro, aquel que iba coxo. Aquel que iba coxo. Y dice, no, charres dice traza que chapotón te la mata. Y chapotón te la mata. Y era por robar unas gallinas para comer, que no había asunto para minchar. Y chapotón te la mata. Y chapotón te la mata. Eso son de antes que pasaba, que se pasaba mucha gazufa. ¿Sabes lo que es gazufa? Pues sí. Hablas árabe tú, que hablas árabe. O árabe o inglés, yo que sé lo que hablo. Y eso que es malo. No oye malo, no oye legal. Eso oye todo legal Bueno, de antes. ya está bien. Que se da gazufa dicen que es árabe. Ah, bueno, pero aquí también se estilaba, ¿eh? Gazufa. Hombre, Cuando que- tienes hambre, es gazufa. Estuvieron mucho por aquí. Oh, lo aprendimos nosotros lo de ellos. Antes que nosotros estaban ellos. Ya, pero de Y menos acuerdo. mal que se fueron. Unos se despacharon. Que bajemos con lo ganado y a mitad de invierno pues me puse enfermo. Me feba esta garra, un dolor que no podía tenerme. Me dejaron en un banco de piedra allí en la paridera, largo, 4 o 5 días. Y ni Dios me curaba. Un pastor de aquí, Pascual de Clara, me replecó y me sacaba de tardes a hacer de vientre, que no podía levantarme en todo el día. Y con que me mandan pa Pina de Ebro a visitarme, a 4 horas, 3 o 4 horas de camino, pero Cocho. andando. Y cocho. Y a mitad camino bajaba uno de Lanuza, de Qatar, un pastor de Lanuza. Y dice, moceta, ¿dónde va esta estivalla? Está allá abajo. Cada que me han mandado que no puedo andar. Y bajaba él con un burro, y me puso encima del burro, y medio arrastro me bajó pa Pina. Y me llevó pa una hermana que tenía maestra allí en Pina. Y aún me invitó, me dio un bebó batido con un poco vino. Con que me llevó ya al médico, hizo hoy tiene unas fiebres maltas que no puede ser. Y me dice el pastor que de la Luza, dice, pues mira, es que ahora no podré puyate, que yo tengo que marchar a carrazar o ganado y no, digo, pues ya subiré yo como pueda. Y el médico que me vio dice, me tiene unas fiebres muy malas, pero jorobadas del todo. Bueno, me mira, arregló Taromonte para subir y que no pude llegar para el monte. Para donde tenía que subir a dormir con ellos, que estábamos 9 en la paridera. Y no pude llegar. Y no me salió ninguno de los 9 a ver qué vida había llevado yo. Y me recogieron unos ansotanos que había allí con el ganado. Y al día siguiente, poco a poco me lo arrastró, fui a la paridera. Y que digo, ¿cómo no habéis bajado? No, sí, jódete. Me decían, cago en la puta leche. Y eso me pasó. Y con ya digo, 9 tíos que estaban de panticos allí. Y no fueron capaces de salir a mirar a ver qué vida llevaba yo por la noche. ¿Y los entendebas a los danzó cuando charraban ellos, de hecho? Sí, ¿Te entendebas bien sí, con ellos? hombre, que ya llevaban tiempo allí, todo ya- el invierno ya con el sabéis, ganado, ya sí, veis. sí. Pues sí, eso me pasó y después me cogieron y me bajaron para el tren, hoy para el tren, para el autobús, para... ¿Cómo te llevaron? Coño, en Oburro me Arrastra bajó no burro. Cosmen, entonces me bajó Cosmen Coche. con Oburro, sí. Bueno, que nos famos un gote. Bueno, pues sí, yo... Dichos eso no te andaban dicho. No, Mariano. nunca. ¿Y cómo febas para casar con ellos? Pues mira, a charrar, mira, ¿Te bien se entendeban? valió, ¿Te entendeban o pantecuto? sí, bien se valió de ellos y no me reventó yo aquella noche. ¿Qué te fizan? Pues hombre, que cené con ellos, me fartallé de migas, Y te abrevarías bien. y bien, sí, no, vino no. Abrevato, ¿no? No, bien. Y al otro día arrastró. Me pegué 3 horas para llegar para Pues la pa- paridera nuestra, donde estaban Para todos plegarte bien los matideros allí sin salirme a buscar. ¿Y cómo fos andando? Usted llevaron con un burro. No, que lo de los burros no había hito, hostia. Hombre, Dios. Que tenía que ir para la Luza. Y estos medios guadernatos, estabas. Coño, claro, iba con una pierna a rastro. Y lo capturó el vuestro Ixé tampoco va a ser en defensa tuya. Va a echar una replegate. Nadie de 9 tíos que estaban a paridera, 9. No va a ser ninguno. 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 En buscas mías. Y cenan y cosa que ya noche a 2 velas, pues. Que cené con los ansotanos, Ah, con los que me ansotanos. recogieron ellos.
¿Y cómo lo charra bien los chesos de pájaro? Joder, Se le va ya ya. se entender va aquí con ellos ya. Hasta entenderlo ya. Hombre, Y buena sí, chen, ¿no? sí, Sí. hombre. Y esos Pues son, sí. y esos son pacitos a los chesos. ¿Ah? Me feba uno ver hoy, dice, cuando vayas a Puente la Reina te bajaré un queso. Dice, pero me haga igual no bacho. Digo, pues entonces le tengo que esperarte allí o no te espero. ¿Qué hacemos aquí? Me feba, digo, si no bachas, ¿qué hago yo allí? ¿Vas a hacer? Y nada, sí, después yo- de toda esa mandanga, corrí para Paridera, medio arrastro, y en la Paridera otra vez largo allí encima de un banco de piedra. Y al final, después de 4 o 5 días, me sacaron taosera y a caballo, entonces a caballo no burro. Y Pero para bueno. Zaragoza me despacharon. Te llevarían luego en el tranvía de aquello hasta el hospital, hasta la estación, y ¿a dónde te llevaron entonces? No, ¿Te que, mandaron aquí? Te mandaron que estaba una hermana mía en Zaragoza y me llevó a visitar para los médicos. hasta los médicos allí. Y ya después iré para la Tensina y el difunto Luis de Carlosa ¿Y te hizo en la me intención y estuvo por allí? 2 inyecciones ¿Te fijan? me recetó y con 2 inyecciones curado. Que Joder. me se ven aquí los tíos. ¿cuánto Pero te- me jibaron o fígado. Punchaban, porque entonces le punchaban allí, pues hizo como para un animal, ¿no? Grande, un bicho grande. Sí, y pero era- que y te jodieron era hígado. el hígado, unas inyecciones de Meosaen y Pero- Meosarbasan eran. ¿Y te jodió Y- fijado? Hombre, que enfermo del hígado estaba después. Porque ya era hombre. mucha dosis lo que le clavaban Claro. entonces, y eso ya eran, entonces no tenían... Pero con 2 inyecciones se cortaba Ya, todo. pero no tenían, entonces no empleaban un cerebro para cosas, y entonces no debían tener... El aquellos- difunto don Julio estaba de O cabeba. morir de O cabeba, entonces. lo que beba, entonces no Bueno, era otro. pues sí. hizo, pues hizo, y aunque aún tuvo suerte que neva, y si no neva allí va hecho en la ciudad isla grande, pues que donde lo neva dejan- iba a ver antes en los lugares Y estos. ya Si lo te- dejan ya una mejor así, digo, igual peta. allí solo y para hacer las necesidades me sacaba Pascual de Clara, arrastro para afuera hasta la Y facera. te va a Facera, echar- te va a echar claro. más un pantalón, ¿no? Hombre, no. Sí, oye, se lo bachaban uno. ¿Eh? Hombre, claro, no va a hacerlo dicho de otra manera. A lo que salga. Ay, la leche, pues nada, eso me pasó todo. Sí. Pues hubiera visto bien Ya una fadías. lágrima de esta ye bueno, tú, Sí, ¿eh? porque hay como Dios, sí. Como Dios que. Para un paladar. ¿Cuánto fue eso? ¿Cuántos años fue? O sea, tenía 12 años. Pues yo de fadías. Ya habrá Pues sí, y fadía. habrá llovido, ¿no? O Blanca Terva. Blanca Terva años han pasado. Hoy había una jarca más mala leche. Si no, ¿Qué te Pascual llama- me muero. Sí, ¿qué pasa? ¿No vos entendebais bien? ¿Qué? Oh. Que eran así, se Y perdía eran- un cordero, te hacían ir a mirarlo, pero se pierde una persona, se joda, se reviente. Probad tú y yo. Ah, Es Pasa que, bien. No la habéis sacado, pero pasa bien. Bueno, oye como lo morapio, porque lo morapio hizo oye bueno oye para hacer circular bien a o bombeo. Claro. Pues hizo, pero esto pues oye, eso es lo pa- que me refrescante. ocurrió en toda la tramada. ¿Y cuántos años estuvo baixando de pastor tú luego? O después estuve Porque con Pascual, en bastantes montes por con allí. Pascual te entendebas bien. Hombre, claro. ¿Tú quieres algo anoche que nos tragasteis o ternero que les robasteis a los guirrios allá? Como ternero. Un ternero, Eso no una se noche dice. le robaron a los guirrios y en las riperas y lo arrearon. Bien, no fue No, una no, ripera. no Es que no fue una ripera, hostia. Ah, No ¿no? fue. Eso se lo llevaron los obreros en Bachimaña que estaban trabajando y había terneros de... Mariano, entre nosotros se puede decir las cosas. Ya pasa todo. Ya pasa Yo por he visto que predicción ahí. entero Tabarrellas o mi primo mío y la otro y sé que dice pues le mangaron a los guirrios y una noche una Y partera luego se lo de hizo, dos parteras se lo fetos, se se la ven fetos en pentaron. Bachimaña, Mira, te mira si cojo, yo talla me arriba y van ¿eh? a Ulala, sí. ¿Cómo lo iban a esturrazar? Estaban trabajando, hombre, en Bachimaña ¿Pero los cómo iban a obreros. esturrazarse los becerros? Pues hombre, entre 4 o 5 hombres, era pequeño, un ternero de 60 o 70 kilos. Vos le tocaría a la viejota. Que no estaba yo, hostia. Pues, Ah, entonces Mariano, no era Mariano. este no era por allí arriba entonces. no. Y este Sí, pero era no por el era, colegio. y era aquí replegando la hierba aquí. ¿No, ¿Y Mariano? te echó Pues una sí. culpa tú? No, no. Como dice Toño que sí. No, me contaba que estaban a fartera. Sí, Ya porque- porque la noche espullaría tal y Que no me acuerdo dicho. ¿Cuántos ya eran ligeros estos? Les costaba por rato pullar hasta Bachimaña y Taro Verde. Tenemos No, buena, sí, pues sí, yo, ¿eh, Mariano?
Una petenera como Cibarroque. Yo me acuerdo de Chicorrón cuando éramos por Balaguer cuando las patatas, ¿te acuerdas? Sí. Allí en los graus, allí siempre me acordaré. Qué farteras, ¿te acuerdas, Mariano? Y luego replegábamos por allí los fongos allí no antes de plegarte los bubalar. ¿Eh? Sí. Y de la ovella no se perdía. Ellas no, porque ya éramos pequeños y a nosotros nos mandaban a casa. Mis hijos que fueron después, cuando se quedaban por allí. Se quedaban a dormir y todos en los regazuelos. Mira, en los regazuelos he dormido yo de Chicorrón. He dormido yo más allí yo. Tú sí, pero yo era entonces Chicorrón con tío Paulino. ¿Eh? Mira, debajo, hierba. Después clavaban la cubierta. Después otra cubierta y un zarpado de hierba por encima. Oye, y dormías más bien que la leche. Y el pellejo no. Película, entonces no le beba, porque ya era buena temperatura, Oye. entonces ya era en verano. Ya en esturrazaban ya de corderos que se perdían. Se perdía, siempre se han perdido. Pero que no se perdían para todos. Sí. De la rabosa que se los arrastraba, o vete a saber, o que se esnucaban por aquellas laderas. Ya. Siempre beba percances. Beba casas que eso ya lo sabéis vosotros, Mariano, que le beba 10 o 12 de borraquinchas y chicorros de mocés, que ya beba que fartalo. Si no beba ni arcián, ni el poco abadejo, y que beba que fer, pues mira, por la noche a saltar las vallas y a replegar lo que podían. Para poder Si faltar era los borrega, mejor que era un belañisca, Pero mejor que eras bien. si llegabas a contar de esa migalada Y faltaba- y te faltaba a cada ganadero 10 o 12 bellas. Entonces las habían arrastrado todas para comer la gente, sí. Pues unas buitradas con esas casas que te digo yo, que eran allí 10 o 12 y no le beba, oye, y eso es beba que da. Yo sé de uno que puya batalla arriba, picaba una carga de muchos Y en encima y en, medio de los fachos de los muchos va a llamar a carne. va a llamar a sobellas. Oye, radios. Y Que, soy el- oye, que el defunto tu tío Paulino y Cabale te levantan bien historia. Y se debía ser un Los fenómeno. dos. Y se era un artista. Había otro Paulino lo enderezaba, tu tío lo enderezaba hasta cazos. Y lo feba le feba con una palla, le feba una palla de los centenos, le feba un fora por ahijada. Por ahijada, las sobellas. Y se les chupaba, Para chuparle sacaba el sebo. Sí, A severa. para luego fuera sopas y patatas. Le feban allí. Luego dice que se la vino así y se la daba como esos ahora que esas cosas que les dan las mujeres ahora por cara. Sí, Para sí. eso, mira, tenía un rustre. Hoy cuando bachaba parecía. Pero se decía que Paulino lo feba andar derecho como una y que los les agudía la polena y no andaba, los chiflazos les iban. Sí, Sí. le sacudía también. A ¿A Cabalé? ¿A Cabalé? Hombre, lo llevaba feba derecho Uy, como una mira que era muy malo y era igual que un tigre, o Cabalé aquel, o la No, Virgen. pero al lado de Paulino ya era una... De chicorrón nosotros allí cuando llegamos allí no bico, te erraban cada peñazo que te jodeban. Sí, vida de arriba, ¿no? La chillaba y Virgen. feba rudio, pero no... Te sacudía. Cuando se le clavaba a Paulino delante, se había acabado todo. Y a las órdenes de Paulino, lo que te dijera. Tú no te acordarás bien, pero de que dijese Paulino y se pasaba y la camisa. Ya tenía yo 13 años cuando se jodió. Así me acuerdo. Que Paulino te le va... Por algo y era... Sí. De la raza de Ducos Cans. Mira, pues sí, mira, pues ya de la misma familia. Mira si era bueno y lo que le va era Aguirre. Aguirre bacheban un saco de patatas y se beba 10 o 12 todo el invierno una paridera isa. Cuenta lo que comerían. Carne no les dejarían matar, ni garra de cordero ni de cosa, ¿no, Mariano? Que... Bien. Y puyaba toda la cabañera, aún puyaba unas patatas tapanticosas. Las que habían Las que bachado. habían bacha. Pues cuenta con una calor que les fervan todos por allí. El más gordo Pues era- Si llegarían a Más Santas, gordo llegarían, era ¿no? que daban racionado arroz y azúcar y hostias. Y en vez de darnos a nosotros una gallina paridera, Lo volaban. no, sí, te casara murra. Ahora lo Lo volvieron a apoyar. Y nosotros, con un corrosco de pan, para todo el día pastores, sin comida, otra cosa. No había de caer uno enfermo y escuartalizarse por allí. Pues tú aún te trataron, vamos, tuviste... Pues sí, menuda. Que no podías hacerle creer a nadie que tú ni Pascual os habéis muerto de hambre. Ni Juan, ni Josetón, ni toda esa banda, porque tú aún te has quedado un poco más chicotón, pero mira que estoy ya en matutans. ¿Cuántas han comido? Tu crujito y esos. Pues, ¿eh? Y Juan, Sí, ¿vos sí, os era. acordáis de Juan?
De Juañón, sí, hombre, que lo vaig... Mira, yo lo vaig a replegar al hospital de Ixe de Huesca cuando lo hizo nuevo. Ya recién comprado un 4 ratas que lo trajimos de Barcelona y era de la ETA, porque ya era rojo por arriba. Los carabineros no me llevan, me joder, qué ensalada entonces. Y vaig a replegarlo a San Jorge. Y al Puyar entramos en un kilómetro 3, que tenía que echar yo gasolina. Un café con leche, yo no sé qué me tomaría para Juan. Y dice, no. Una jicara de vino y viene el camarero y le decía, un vaso, dice, mayor. Le plega el otro vaso a aquel mocé y era, más que era, sí, y era medio tonto. Decía, mayor. Al final le emplega uno así de grande. A boca decía, boca. Decía, abócalo y plénalo. Y la primer tirada Y adentro. se lo clava de todo dentro. Ya se curó. Pero que si de verdad seguido hubieran pasado cañutas, no hubieran puesto... Pero ya era muy buena persona el difunto Juan. Yo he hecho otra cosa. Mariano, que ya era muy buena persona el difunto Juan. Hombre, Y era, una buena mira, persona, muy vayamos a replegar un Y lo coche, fuerte... a replegar un coche de la tajaca. misma, más o menos de la misma. Vayamos a replegar un Bueno, coche bueno, tajaca. bueno. Tachín, El pobre Juan y yo, Valero la nuestro. carbona, las piedras, era para Mariano, pusieron. Tachín, que son mudos, o cabellos. Sí, Valero nuestro, el difunto Juan y Beroy. Vayamos hasta Domínguez y nos vi entrar que eran de la nieve que habían estado todo el invierno para aquí, es que eran igual que los moros, igual que estos de ahora, igual. Y al ver a Juan, aunque yo era grande, y era casi de 2 metros de grande, me facó se echó a mí o jefe de allí de los Renoles, hichos, que me va, Sí. era medio francés aquel y también no me entendía. Uy, decía que donde iba con los escaparates aquel, pues que escaparate, digo, si estos son, mira, un hermano mío y otros trabajadores nuestros. Muy bien, entonces ya se quedó un poco convencido el hombre. Yo me acuerdo mucho de José Tón, o Fuerte Catalón y de Juan de Una Colón. noche plegamos que te íbamos a llamar a tú, de Atapo. Fuimos a ver uno dicho que feban cine, dice que beba películas, dices que por aquí en España no feban, dices cosas. Sí. Hoy plegamos por una plaza Cremanso, ulala, y va allí que beba un puesto y tenían manzaños por la noche, allí y los vendían aún. Oye, es como yo era grande y negro, le remanga 2 manzanas, un carbón de un francés, no le tuvo cojón de decirle cosa. Y al salir del otro día, aún tenían unos manzaños allí en la plaza. Y pues esta gente no lo debe dejar ni de noche. Siempre me acuerdo de aquello. Hoy. En fin. Ahora, si hubiese que tornar bastante baixo. ahora ya que tengo los. Si hubiese que Si tornar. estuviera con 20 años, bajaría bien contento. Pues baixarvas otra vez sin... ¿Cómo que bacharías? Como nosotros que tuviéramos que bachar ahora. Mejor nos iba a tener que bachar tal y bacho aunque fuéramos a pedal. Sin 10, gallato 12 ni días de cosa. cabañera. Ya estaremos mejor ligeros que estamos. Y ahora mañana bachaba, mira. 9 días andando que nos pegábamos bajando Dichas la cabañeras. tierra abajo, que Esas se dice cabañeras. pronto. Pero vos bajabais por la partera en la nave y por así de cuando en No, cuando. no. ¿Eh? Sí. Ya lle peor esto otro que les hizo una foz. Plega allí un día, le feba verdura. Le feba verdura. Plega al patio, la veía la abuela que estaba allí a Oliva, con una australeta cortando unas cascolas allí en un picadero. Me cago en yo, estaro la cazuela. Taro caldero. Y esto otro que ya agudo plega, te vean moces chicorros por allí, pilla 2 o 3 pedales y ve la alpargata, pilla cuando estaban cociendo la esa, pilla y le clava dentro de la caldera. Luego plegan allí a forquear, porque no beba luz por la noche, no allí no veía ni para curar, plega a forquear, me cago en claro que no le saliva un pedal, le saliva una alpargata de un crío. Uy, pero el otro pilló el trompo y botó. Dice, ¿Te acuerdas? Se me pegaba. oye... Bueno, Me acuerdo de los pobres cabalé que se les nucaban con una fácil de las ovejas. se les nucaban las novellas. Y quítale eso, se de. No, pero es nuca, que Se les nucaban Por la hijada, con la- las esnucaba él para estar es peñatas y todos. Te lo conté más que feo. Nos Hola, mataba sin me matar. dice que bachaba, decía mi tilón que bachaba con Pelaire, que bachaban desde la canal, que bachaban a cenar tatentenera. Bachaban, pues me la veía que se la había un cato a cabalé, las volaba el unos muy 3, las volaba por la peña y luego fartó, claro. Con lo que se apeba. Pues hizo. Y iba a esperar los buitres. Nos comieron pocas francesas, aquellas que eran grandazas así. Què fas? No t'has clavó? Quasi no te trobo per esti?
Pues que no salí, que tenía que madrugar y claro, pues que... Óilale. Hombre de noche, muñeco de día. Ahí ¿Y tú, esperándote. Cata, qué huello lleva? Sí, cojón. Hostia, que empezamos para ir una francesa. Sí, claro. Hasta una cena que estuvimos con los franceses y los de Panticosa cenando y esperándote que vinieras y que si quieres. Allí clamándote todo hasta el móvil y que Toño que si quieres. Pues, Oh. pues que tenía que madrugar Sí, a ir a sí. replicar os bicerros. Claro, ¿Los has pues bendito? eso, pues claro que los he bendito. ¿Cómo los Y aún has así, hecho? en corriendo nivel 1 por asti, me trabato, Ya. me voló por un marguinazo tabaxo. Oh, la hostia. ¿Y qué? Ya te se veía que ibas a estar una garra barzana Nada, sí. en la orella, iba. Quítatela. Para. Sí, sí. Oh. Sí, sí. Pues ¿Y tú nada, qué? bien. Las 4 de la noche se nos hizo. ¿Les dio recuerdos? Sí, sí. Bueno, Oh. pues con eso no va pro. Ahí estuvimos un cachondeo bueno, Sí, sí. con las gabachas. Ya preguntaron dos por tuya. ¿En nieve va buena su... O neve va cada una. Buah. Añiscas, Esas neve va de estar quincenas. de quincenas. Neve va otras Ah, dos bueno. centenas. Oh, A lo tenés mejor. así una pompera de la hostia tú. Va, pero ya no... Te podías volar encima y te quedabas dormito. Y ya Madre están, mía. y ya están algo fartas ya. De cojón. Bueno, pues anda, menudos esberquidos pegaban. Para que a la segunda tosas igual que las crapas. Te se llevan todas crapas? detrás. Sí, sí. Igual cuando vas a dar sal. Me van detrás, hostia. Pues yo Los no puedo- esberrequidos. Pues yo no podía salir porque, claro, tenía que pillarte allá arriba y eso, que va que galopar de la miaja con esos bizarros y prastillos. ¿Y que pillas solo? Sol, Oh. como mejor se va. ¿Lo trobaste a este otro? Bien. Nada, Nada. Y una hostia esto. quieto no. en casa. ¿Que lo fiches? Le gusta cocer algo. Uy. Menudo por venir. Si no mueves tú, no mueve ni Dios a esta Hola, casa. pues que claro, Sí, sí. Y luego tu pai, ya verás. mi pai contento, con yo está contento. Sí, sí. Con el otro también, pero está contento. Bo. Oye, pues que te fe va a tirar escritura, ¿eh? No fue caso tonto. No, Sí, aquí sí. tú ahí para todos, ¿Para todos igual? para todos. Bo. Pues mira, si te va como mi pai, que me ha despachado de casa de cojón. Ah, está despachado, no Hostia, jodas. toma, no. Claro. Nada. Sobre todo si te has visto plegar con los huellos Oh, hoy de... Oy. Ya poco por venir tenemos aquí. Qué zarracen ayer. Bo. Oh, claro. Llegué marcado, sin camisa, os balos esperrecaos, os pedals los llevaba yo pa' guantes. Me cago en la hostia. Qué panorama. ¿Y qué beba, Prasti, pues? Pues chico, empecemos a cenar a las 10 por astillera. Unos 80 por así estábamos. 80. Entre franceses, de Panticosa beba también, A los gabachos para joderlos. y luego no sé, unos que trovemos por así, no sé dónde eran, que vinieron. Oye, Sí, le bebo a eso. cada uno. ¿Sí, esos eran? Sí, de todas razas eran. Algunos lanudo había por así, unas capezas llevaban. Oh, madre mía. Bo, escamisatos, todo. Descalzos venían todos, no se andaban ¿Todos eran salido. descalzos? Bo. Sí, sí. Y las mujeres igual, ¿eh? Las mujeres. Bo. Pero las mujeres va que miraselas, pues... Menudos bragretes tenían. Oh, Bo. igual que las de galletas. Las De galletas. punta, de punta. Que si te arranco una teta, me doy punchazo de fan. No encharres mucho, que estás a ver si me va a ver una por Asti nos oye. Bien, También. de cojón. Se espanten y Bueno, luego ¿qué? Nada. Sí, eso les gusta a las mujeres. ¿Les gusta? Sí, sí. Bueno. Y nada, luego acabemos yo que sé qué hora ya era. Por las 3 o las 4 por así. Y bachemos tasti bajo ta ese garito, con unas luces verdes entrando, no sé cómo se llama eso. Miso yo. Una fumera Vale. para entrar allí. Yo que sé que van allí. Yo digo, esto es igual fan aquí ve la caldereta, una humera había. Oh, No sé. bien. No estaban haciendo la pastorada por allí también. No, te, bien. no te percataste para cosa. O fumo que llevaban ellos. Me acuerdo cuando se parecía que Fumo. beba aquello, hombre, con alguna chimenea. Madre mía. Y venga a beber y beber. Oh. Y luego cuenta, pues bailando otra noche con una y con otra. Pues que te quería comentar yo, hemos estado hablando práctico con varios jóvenes del lugar, Sí. que fa tiempos que no hemos hecho garra pastorada. Hostia. Pues no tenemos que juntar unos cuantos a comer o albillo y práctico. Hola, pues cuando quieras. Ya sabes que eso a mí me va Pero mucho. tenemos que matarla tú y tú eso. No, ya sabes que yo eso de matar me va bien. Oh, claro. No me cuesta 5 minutos. Albillo, las costillas de la vieja Sí, sí. Y esperemos unas tortetas también. A las tortetas, no, las tortetas con los cochins. Bueno, pero eso ya es muy tarde, tú. ¿Para qué Pues hacerlo antes ya de Navidad? plegará. Hay que hacerlo antes de Navidad. A plegará, cuando llegue, llegará. Sí, sí.
No, Pues nada, ya me clamaron y esa zagala tuya que tienes por allá por Cheso y por Asti. hola, pues Aquella que novia que tuviste. Se presentó aquí a las 3 de la noche también. vino a tener otro horario que venir a... Pues yo qué sé, hola. Diría, pues a ver si pillo a este por Asti. A ver si me pilla desprevenido. Le debo a picarme la vieja. Hola. Pues le Porque nos picaba vamos que marchar y tornar, marchar y tornar. Ah, Pero bueno. está... algún un verba para ti que la De cojón, sí. correr va la miaja. Hoy. Ayer nevaba muchas, tú. No se va uno tan de echar huello ayer. Oh, nevaba de todo. Son todas buenas. Mira, que te gusta eso... Pues hola, Hola. ¿qué quieres hacer? ¿Te acuerdas aquellos tiempos antes cuando íbamos para Ansó? Hola. Oh, Pero que, claro, pues yo... que nos costaba entender a aquellos pájaros, Que llevamos costanos. Me cago Miaja. en Dios. Sí, son igual que nosotros. Pues claro. Bo, Jóvenes y para ti, pues ¿qué quieres hacer? hostia, aquel día que nos queríamos llevar a aquellos Chuega, dos chagalas. chuega. ¿Te acuerdas? Que nos esturracemos. ¿A quién? Aquellas dos zagalas. Hola. Las bastimos hasta Puente de la Reina. Ah, sí, sí. Y como no querían, digo, ala, las bastimos del coche ahora pedal. y ahora vuelven por aquí otra vez. Para que ¿Te veas. acuerdas que le fue yo? Catamos ni nada. ¿Y dónde has mercado los balones esos? Sí, sí. Que no me entiende la miaja. Bo. Unos balones que lleva que parecían hasta legas y de los... De coger las las patatas patatas. O Hombre, por que Dios. cogeba 50 kilos ahí. Igual. ¿Dónde va a parar con esos balones que llevan ahora? Hola. Si no ves Ah, nada. Ahora la humanidad Hola, está, hostia. son algo finos. Nosotros no somos criaturas de... Claro. Aún hizo que aún somos jóvenes. Que los jóvenes de ahora poco han vivido aquello de antes, ¿eh? Poco han vivido aquí. Poco. Oh. Y aún aquella novia que tuviste allá le conté yo el chiste y se... Me lo cago en Dios. Cuéntalo. Le digo, ¿sabes en qué se parece una dentadura a una mujer? Porque le faltaba un diente. Digo, me cago en la hostia. Y ahí le encontré casi se espicha tú. Tuvo que marchar, no sé si le dio tiempo a llegar al ¿Se trabajo. espichorreba? Le bajaban las gotetas. Cago en la hostia. Y al final le dije, digo, pues la dentadura lleva alguna mujer. Que hay que darle pasta todos los días y cepíllatela cada día. Y así tendrás mujer y dentadura toda la vida. ¡Oh! Y se pitorraba allí. Larga por el suelo. Digo, ya pues ir a cambiarte. Oh. Dice, no, hostia. Así, y así pasemos la noche. Bien. Ya les le dije, digo, este acocer habrá marchado con Beluna por Asti estará. Pues yo pues ya estoy tastitar a punta de la facera. Yo como no me va la chorga tanto como la tuya, pues... Oh, para, pues si yo más viejo que tuyo. Y... Hola, pero claro, me acordaba del difunto mi tío Simón. Hostia, él también. Cuando freban que se le habían cravitado a mula. A mula, ¿no? Y se me han cravitado a mula y no he podido replicar cuando más quedó caldo. Cago en la hostia. Sabía rato todas esas pizcas. Toma, no. Hostia, que le Y era llevas gordo familia, aquel hombre. Toma, no. Oh. Y eso ya no sale ahora. Bo. Sí. Ahora las pocas hacen nota que nos cuentan los países. Otras ya nada. Jo. Menudas calamidades pasaron entonces. Nosotros ya nos quería todos fartos. Sí. En casa no faltaba conchis, ni patatas, remolachas y toda la hostia. Bien se valía. Pues sí, de aquellos viejos. Ahora, ¿cómo dirían bonitos los jóvenes ahora? Pero que hemos aprendido bien. No saben ni por dónde coger ajada. Tú y yo que nos enseñabas hemos aprendido bien. Hombre, y no nos nosotros. cuento. Hostia, copón. El otro día me bastí una ajada, va uno, me cagó en la pisa, la rasina frente, dice, me cago en la hostia esta cabrona. No sabía ni por dónde pillarla. La herrunta esta razón a frente que se volota atrás. Y estuvo media hora sin conocimiento. Digo, no te cae mal, ¿no? Y aprenderás a pisar una herramienta que no conoces. Sí. Pues nada, muy bien. Y hoy todo el día cociendo, toda la mañana. Claro, te parecerá bonito. Baja tú ahora, me pegaste un esbarradizo, se me ha doblado todo el cuello atrás. Y que lo pondrezaré. Oh, ni dame la vuelta. Oh. Pasaba por una treintena, no me da ni me puedo ni volver pa' vela. Pues si se gira un poco Hostia, pero de es que mala manera, pues... Volver todo el cuerpo fa mal efecto. ¿Qué? Y ya sabes que yo soy un poco tímido también para estas Sí, cosas. Ya te se veía. Boh. Oh. Claro, con esos huellos que has sacado hoy... Hostia, sí. Llevo uno... Oh. Se me va a salir de la cabeza. Llevo el tozuelo... Hasta se me hincha todo tú. ¿Te se han chato? Oh. Pues Venga. llevar fiebre. O cabrón llevo. Pues si baja por decirte estas hostias de ayer. Porque te quedas tranquilo por esta zagala.
Va, ya, no te preocupes que si le pica tornará ya. Sí, ¿qué vas a ¿No? hacer? Si no, ya habrá el uno para ti. Y yo. Va. Pues que cuando yo hice la mili, me trobé a ti en Sabiñánigo con uno de hecho. Hostia, y tampoco son brutos isos. Anda, que esos son brutos. Pero claro, bueno, en los chesos, yo y los catalans que beba por Copón, asti, sí. los catalans charrando no catalán, y le hice yo a este, digo, mira que estos nos van a joder, ¿eh? Sí, digo, sí. ya que tú y yo soy de Panticuto aquí, Sí, y sí. a Fabla y era Parecita, misma, aquí sí. pues unos entendemos nosotros también, aquí que... Y es muy pecita, te entiendes muy bien. Sí. que Panticuto claro, y los sótano, pues ya es casi igual. Y es diferente, ellos lo tienen así más brutencos, las voces. Nos clavamos, Pero al final nos es muy clavamos pecito. hasta a la remezcla y ahí pues hasta que al final se tuvo un kill por asti Sí, estos sí. los catalans. Ahí sos, hombre. Bueno, Hombre, por Dios. jodo. Claro. ¿Dónde va a parar? Eso y lo Panticuto pues Sí. se entiende una perfectamente. Muy pecito, oye. Muy perfecto. Sí. Nos entendemos perfectamente entre los dos. Aunque sean diferentes, pero oye, igual. Así y así. Las chesas que son algo finas, pero bueno. Bueno, igual. Y al final, ¿qué vas a hacer? Aquí no te las pudiste esturnazar, pero en fin, ¿Qué vas a hacer? Ya en saldrá más. ya vendrá la otra. Sí. Malo que tienen así acento fino. Va. Acaban en hito. ¿Verdad? Arfito, asubito. Y nosotros ya al revés. Nos Viene con entendemos. yo, viene con yo. No Viene, feas, viene con yo. Viene ¿no? con yo, Monina, viene Ay, con ay. yo. Viene con yo que ya verás cómo te va, les va. Ah, sí, Viene sí. con yo que ya verás cómo te Hostia. va. Se me queda mirando, pues porque sea fino, pues claro, Pero reculaba. reculaba, pero que... Con la villa. Cualquier esos burros que no quieren entrar en la cuadra que entrar de culo, lo mismo. Del copón. Venga, pues nada. Pero nos veremos mañana, ¿no? Sí. A ver si ¿Echaremos no un sabes café? con esos güeyos mañana. No, yo creo que se me habrá desinflato ya. Se han desinflato ya. Sí. Mm. ¿Qué vas a hacer? Y yo a ver si no me os molustro puisas marguinazos otra vez. Ahora me clavaré un paño de agua caliente así con manzanilla y que sude. Mm. Boca arriba toda la noche. Y pensando lo de ayer, ¿qué vas a hacer? Pues nada. Venga. Pues hasta mañana. Bueno, Hala. Vaya bien, Toño. vaya bien. Ya nos veremos. Pues esto estaba ayer Opa ahí cenando con la hija en la cocina, comiéndose ahí unas patatas, y de momento y en esberrecar las crapas abajo en la cuadra. Le fa ir Opa ir a la hija, anda, moceta, bachate a la cuadra. A ver qué fan esas crapas por asti. Y no sé qué fan. Y ya bacho, ya papá. Y al momento vuelve la zagalata a casa y dice, pai, ¿qué has visto pues? Pues ese cravito. Que no estaba más que hablándole esas cravitas en la orella. No jibes. Pero que la cravita no entendeba cosa. ¿Y sabes qué ha hecho, papá? Ha sacado un lapicero colorato y le han escrito no culo. No jibes. Me cago en 10 moceta. Vale, ¿pero eso has visto? Pues no le cuentes cosa a mamá, ¿eh? Vale, hala, papá, hasta mañana. Estamos cenando ahora para ir a Filla y de momento oyen una astrapoluciera en la cuadra. Le fará Filla, anda, bacha, te bacho otra cuadra a ver qué fan esas crapas. Filla, bacha. Ya bacho, ya, papá. Y al momento al cuarto de hora puya a Filla. Y le fa, papá, ¿sabes que lo cravito le estaba regalando a la cravita en la orella? No fastidies. Y dice, sí, pero que no le entendeba cosa. Dice, no jibes. ¿Y sabes qué ha hecho el gravito? Ha sacado un lapicero colorado y le ha escrito no culo. Le ha hecho así un cizal. Dice, no fastidies. Sí, filla.